Bueno, hola, muy buenas noches. Nos encontramos en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en las instalaciones de AGE Entrenamiento Humano. Estamos aquí con el director de esta gran institución salmantina, Miguel Ángel. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador, ¿y tú? También muy bien. Miguel Ángel, si te podrías presentar para las personas que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Aguilar Gatica, yo soy médico cirujano partero y bueno, pues ya soy el director de esta institución, como ves que ya tiene 6 años viva. 6 años, qué gran trayectoria. Oye, Miguel Ángel, y dime, en esta institución qué tipo de talleres o de cuestiones formativas podemos encontrar? Mira, esta institución ha evolucionado mucho. Desde un principio el enfoque meramente era de desarrollo humano. En un principio también manejábamos las terapias de yoga y manejábamos las teorías de meditación. Era un centro en un principio que se enfocaba en dar como todas estas herramientas del despegue de las personas. Y bueno, conforme nos fuimos formando, conforme nos fuimos preparando, esto ha evolucionado a ser pues lo que es ahora, ¿no? Esta clínica o este centro de atención psicológica y psicoterapéutica que tiene muchas ramas de atención. No solamente es ya el aspecto del desarrollo humano, sino que ha crecido, ¿no? En las atenciones psicológicas para niños, para adolescentes, para adultos y diversas terapias que manejamos. Qué interesante, Miguel. Oye, Miguel, y por ejemplo, me he enterado que manejas estas cuestiones de las constelaciones familiares. Las famosas constelaciones. Sí, que son una tendencia ahorita. No sé si podrías clarificar un poquito más este tema para las personas que nos escuchan. Qué bueno que me lo preguntas, Salvador, porque sabes que ha habido un problema, no sé si es confusión o una distorsión de lo que es esta herramienta terapéutica. Y sí, efectivamente está tomando mucha fuerza en lo que es México. Y bueno, pues su creador es un alemán que se llama Bert Hellinger. Él era un ex misionero. Y bueno, dentro de toda su formación, pues él también, al momento de que él abandona esta cuestión de la teología, él estudia lo que es la filosofía y después va generando diversas formaciones en psicoanálisis, en terapias. Y él va descubriendo con una serie de herramientas que se van formando, va descubriendo una nueva técnica. Lo que él empezó a descubrir es que las personas podían, a través de las proyecciones gestálticas, que ya te diré un poquito qué es eso, las personas podían, con el uso de otras personas, proyectar el trasfondo familiar que se vivía. Obvio, esto no es nuevo ni mágico, ¿no? Este señor lo que hizo fue conjuntar el trabajo de muchos terapeutas, desde el proceso freudiano del psicoanálisis hasta estas herramientas de la terapia familiar sistémica, y lo que él empezó a generar fue como una serie de procedimientos y procesos donde él descubre que un paciente, al momento que habla de su familia y la proyecta en otras personas que están participando, puede manifestar el movimiento o el juego o la dinámica que está teniendo esta familia. Órale, qué interesante, Miguel. Oye, pero por ejemplo, si yo te preguntara cuáles son, digamos, las teorías más importantes en las que se basa estas nuevas técnicas, ¿qué me podrías decir? Mira, ahorita toma mucho, bueno, en un principio sí fue muy empírica, ¿no? Y bueno, la base que tomaba era meramente psicoanalítica y sistémica. En estas bases que existían, pues bueno, la terapia familiar sistémica del tipo estructura fue creada por una persona, fueron 2 psiquiatras principalmente que la promovieron, donde ellos descubren que las familias heredan historias. Es decir, que sí, es raro. ¿Cómo es esto de heredar historias? Sí, lo curioso que se dieron cuenta es que las personas además de recibir una herencia familiar de enfermedades, también se generan de comportamientos. Entonces tú puedes heredar la vida de un tío, de una tía, de un primo o de alguien que tal vez ni siquiera conociste. Y estos dos autores, Naji y Bowen, empezaron a estructurar incluso libros de este tipo de karma transgeneracional que se va heredando, ¿no? Entonces, bueno, eso conjuntado con esta parte de ir pagando las deudas familiares, pues es como los hijos van recibiendo la herencia de vida, ¿no? Es muy interesante. Órale. Oye, por ejemplo, en esta parte, como para que quede un poco más claro, en esta parte en que se heredan las historias de vida, ¿te refieres como una parte genética?
Sí, de hecho, bueno, o más... ha avanzado a la cuestión de la epigenética. Actualmente, bueno, pues están haciendo estudios de las cadenas de ADN y de los campos electromagnéticos o morfogénicos que tienen estas cadenas de ADN, porque ahora le llaman el campo morfogénico, pero todas estas cadenas de ADN tienen un campo donde se descubrió algo bien interesante. El ADN sigue siendo tiamina, uracilo y todos los componentes. Sin embargo, las características genéticas y de vida vienen como atrapadas en ese campo y en los puentes que conectan a estas sustancias. Entonces es curioso, o sea, sí, es muy mágico, es como, pues sí, o sea, simplemente genéticamente también heredamos la historia de vida de la persona. Y bueno, hay estudios que demuestran que el 50% de nuestros comportamientos pueden ser ambientales, pero el otro 50% y a veces hasta más, genéticos. Órale, qué interesante. Está difícil entonces cargar con toda la historia, ¿no? Sí, hay gente que carga historias muy duras en su vida. Sí, me imagino. Sobre todo por todo lo que se vivió en años pasados y lo fuerte que ha estado la historia, ¿no? Hablando culturalmente sobre México. Oye, Miguel, y por ejemplo, en estas técnicas de constelaciones, que además de Bert Hellinger, ¿quiénes son de sus mayores exponentes? Mira, hay varios. Hay un autor español que se llama Joan Garriga, que es una persona que escribió 2 libros muy bonitos, Vivir en el alma, bueno, ya tiene el tercero, Vivir en el alma, y el de las monedas, ¿dónde están las monedas? A mí ese libro es un cuento cortito, búsquenlo, y es bastante bueno. Pero a mí, quien realmente me está impactando por este desarrollo de habilidades es esta señora Brigitte Champetier, que hemos tenido la fortuna de tenerla en México. Y esta señora generó un movimiento no diferente, sino perfeccionado del de Hellinger, que son los movimientos de espíritu, ahora llamadas constelaciones mediales. ¿Y en qué consisten estas constelaciones mediales? Es aquí donde entra toda la controversia, ¿no? Porque el problema es que Hellinger, o el reto, o la gran controversia que se empieza a generar, es que Bert Hellinger empieza a aceptar y a asumir y a decir que su terapia no es terapia, es filosofía, y que su terapia y que su filosofía genera cambios de diferentes formas, y empieza a aceptar que esta teoría toma a vivos y muertos como si estuvieran en un mismo plano. Entonces eso genera muchísimo ruido, pues, a nivel de todas las religiones. Pues sí, ¿no? Es como decir que traes a todos los fantasmas, hay que meterlos, y ¿no? Los traes, o sea, y los traes hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera un ruido terrible, pero lo único que hace ya a nivel científico, y bueno, en esta parte que lo podemos como comprender, lo único que hace es, en esta terapia, es antropomorfizar el problema. Ahora sí me agarraste, Checo, como que antropomorfizar, es, lo que él está haciendo es, por ejemplo, si estamos hablando de una familia donde todas las mamás, te voy a dar un ejemplo así muy claro, ¿no? La primera madre obtuvo su hijo producto de una relación no aceptada, es decir, hija, no sé, tuvo un que ver con un sacerdote y tiene un hijo. Ese hijo, si nace niña, tiene ya esa carga, trae como el pecado moral, por decirlo así. Ya, o sea, como toda la carga cultural moral que recibe. Ahora, qué interesante. La hija, al momento de tener una hija, la hija hereda exactamente la misma carga moral cultural, y entonces es muy probable que esta hija, o esta segunda o tercera hija, también tenga o tienda a buscar amores prohibidos. Órale. Conforme va pasando el tiempo, obviamente pues esto implica un dolor terrible para la primera, en este caso la abuela, porque pues obviamente va a ser rechazada, va a ser desterrada, va a ser excluida, que es un término que utiliza mucho Hellinger, y al ser excluida, ese enojo, esa ira, la hereda a los hijos. Entonces en una tercera generación tienes a una niña que tiene mucha energía asesina, o un hombre que tiene mucha energía asesina, y esta energía asesina son estas personas que Freud determinaría como castrantes. Ok, sí, ya te empiezo a entender. Es como el origen de la castración, es tengo tanto desde este punto de vista. Desde el punto de vista hellingeriano, ¿no? Porque estás hablando de una filosofía, ¿no? De una filosofía que sí se atreve a mezclar muchas, y una de las cosas que la psicología no permite es la mezcla, y este señor se dio con todo este permiso. Entonces esta energía asesina
El problema es que son estas mujeres que de repente las tengo en consulta que voy manejando y me quiero matar. O me peleo con mi esposo y lo golpeo. Por la misma carga que ya llevan. Por la misma carga transgeneracional. Entonces, bueno, esta energía asesina, pues hay que empezarla a trabajar, hay que empezarla a disminuir para que haya una reconciliación, que es la base de las constelaciones familiares. O sea, lo que dice constelaciones familiares es que el problema que somos hoy día tiene que ver mucho con lo que fuimos. Y entonces, si volteamos a ver a lo que fuimos y nos reconciliamos con nuestro pasado y nuestro presente, lo que somos puede cambiar. Bueno, claro que sí, totalmente de acuerdo. Creo que tiene mucho sentido esta parte de aceptar, ¿no? O sea, todo tu historial genético y no dejarlo, no porque tú seas una persona con una diferencia, o sea, quiere decir que estés olvidando como toda tu familia. Órale, qué interesante. Y por ejemplo, y retomo un poquito esta parte, han sido satanizadas porque, pues bueno, voltear a ver a tu familia antropomorfizada, o sea, esta parte de que toma su estructura de ahí puedo ver a mi abuela, puedo ver a mi abuelo, pues obviamente no es parte un poquito de la ignorancia y un poquito del prejuicio y del no entender lo que realmente se intenta hacer en la terapia. Entonces, bueno, la iglesia ya, bueno, mucha gente, al menos me ha tocado como mal mito de decir de que la iglesia los ha prohibido. No, la iglesia no lo ha prohibido. Simplemente, bueno, pues como institución que tiene una responsabilidad social, también advierte de los posibles riesgos, ¿no? Pero estas constelaciones mediales es muy curioso, chavo. Bert Hellinger toma este movimiento espiritual muy grande, que lo llama así, o sea, lo que te sana es un movimiento mayor, algo más grande. Y ese movimiento busca el amor en todos sus niveles. Antes, el mismo Bert Hellinger hablaba de la exclusión y prohibía la exclusión excluyendo. ¿Cómo? ¿A quién excluye? A los que se portaban mal moralmente. O sea, al asesino, al violador, al homosexual. O sea, inclusive mucho tiempo atrás, yo estoy hablando como de los inicios de los 90s, él mismo decía que las personas que habían hecho había que expulsarlas del sistema. Pero conforme él fue creciendo en esto y observando, él vio que no, o sea, este movimiento de amor no acepta exclusiones de ningún tipo. A nadie se le puede excluir. Entonces, mientras todos los elementos del sistema, la familia en este caso, empieza a honrar y a reconciliarse, el sistema empieza a generar acomodos muy interesantes para la familia. Muchos beneficios. Y Brigitte, pues, se ha encargado de sistematizar esto. O sea, si él dice que es una filosofía, Brigitte sí lo toma como terapia, como un perfil terapéutico. Órale, oye, en esta parte de las exclusiones, entonces pues podría decir que el objetivo de estas constelaciones mediales o de las constelaciones familiares, ya sea desde la forma filosófica como lo da Bert Hellinger, y ahora esta forma más sistemática como lo está tomando Brigitte, ¿se podría decir que su objetivo principal es la inclusión?